3. Buenos días tengan ustedes. Sapa painisa arun tataptao. Pichurunja Aymar fácil para todos. Aymara fácil para todos. Volvemos a las lecciones. Aymar aru jasa yatecaña. Aymar aru jasa yatecaña. Lección número 39. Los sentidos del hombre. Parte 1. Hakena amuy añapa. Hakiri, hakena amuy añapa. Nuevamente, hakiri, hakena amuy añapa. Eso significa los sentidos del hombre, parte 1. Naira, ojo. Naira, ojo. También se puede traducir como delante, pero en este caso vamos a hablar solamente como órgano de ver, ojo. Nairampi unjaña. Nairampi unjaña. Mirar con los ojos. Nairampi unjaña. Hay también personas que no ven. En este caso sería huiku en Aymara. Huiku. Huiku. J limpia. Huiku. Huiku. Ciego significa. Huiku. Ciego. Huikuja nairampi. Hanchimpi. Nasampi. Yanapayasi. Huikuja nairampi. Hanchimpi. Nasampi. Yanapayasi. O sea, para el ciego se ayuda con los ojos, con la piel y la nariz. El ciego se ayuda con los ojos, la piel y la nariz. Hinchu, oreja, oído. Hinchu, oreja, oído. Hinchu. Hinchumpi, con la oreja. Istaña. Hinchumpi, istaña. ¿Con qué oímos? Con el oído. Oír con las orejas. Hinchumpi, istaña. Lo contrario de oír sería ocara, ocara, sordo, ocara, sordo, ocara, sordo. Okaraja, nairampi, yanapayasi. Okaraja, nairampi, yanapayasi. El sordo se ayuda con los ojos. El sordo se ayuda con los ojos. O sea, que va mirando qué cosa es lo que va a hacer el sordo, porque no oye. Eso es todo y muchas gracias. Buenas